Abordemos el análisis de circuitos por el método de nodos cuando tenemos fuentes dependientes. Recordemos que tenemos 4 tipos de fuentes dependientes. Una de ellas serían las fuentes de voltaje que dependen de una corriente. En este caso, el valor de voltaje de nuestra fuente va a ser igual a una constante que multiplica una corriente que existe en otro lugar del circuito. Como vemos acá, se cumple la ley de Ohm y la constante sería una resistencia. Del otro lado tenemos una fuente de corriente que depende de un voltaje en otro lugar del circuito. Este voltaje se multiplica por una constante que en este caso será una conductancia. Podemos tener fuentes de voltaje que dependen del valor de voltaje en otro lado del circuito y aquí la constante se puede denominar como una ganancia de voltaje. Por último, tendremos fuentes de corriente que dependen de corriente. Aquí la constante sería una ganancia de corriente. Para explicar cómo se hace el análisis de nodos por el método de nodos utilizando fuentes dependientes, tomemos como ejemplo, tenemos acá en pantalla. Como nos damos cuenta, tenemos 4 fuentes, 2 fuentes independientes de voltaje de 6 y de 2 voltios, una fuente independiente de corriente de 2 amperios y una fuente dependiente de voltaje, la cual va a depender del voltaje que aparece en esta resistencia de 4 ohms. Observando el circuito nos damos cuenta que tenemos 3 nodos, el nodo A que conecta estos elementos de acá, el nodo B sería como el nodo central y el nodo C. Pero al observar, el nodo B y el nodo C se encuentran unidos a través de una fuente de voltaje, lo cual lo podemos considerar como un supernodo. Al final, en el análisis circuital que vamos a hacer, consideraremos 2 nodos, el nodo A y el supernodo que uniría a B y a C. También podemos darnos cuenta que en esta zona de acá tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, la cual la podemos transformar en una fuente de corriente en paralelo con resistencia, con el fin de facilitar el análisis circuital por el método de nodos. Veamos puntualmente cómo haríamos esto. El circuito redibujado es este que vemos acá. Lo primero que vamos a hacer es transformar esta resistencia en serie con esta fuente de voltaje en una fuente de corriente para que sea más fácil el análisis de nodos. Ya que tenemos una resistencia en serie con una fuente de voltaje 2 voltios, 2 ohmios, su equivalente sería una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 2 ohmios. Esta fuente de corriente tendría un valor I igual al voltaje de la fuente original sobre la resistencia, que sería 2 voltios sobre 2 ohmios, 1 amperio. Realizando el reemplazo en el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos la resistencia y la fuente de corriente que estaría apuntando del nodo B hacia el nodo A con valores de 2 y de 1. Este valor de aquí sería de 10 ohmios como estaba originalmente. Haciendo esta configuración entonces podemos darnos cuenta que el nodo A tiene esta jurisdicción de aquí, que el nodo B tiene esta jurisdicción de acá y el nodo C sería esta de aquí. Pero debido a que existe una fuente de voltaje entre el nodo B y el nodo C, podemos considerar la unión de estos dos nodos como un supernodo para el análisis circuital. El primer paso sería declarar una ecuación que relacione el valor de voltaje del nodo B con el nodo C. Esa ecuación sería la siguiente. Si yo estoy parado en el nodo C, tengo que subir el valor de voltaje de esta fuente, que sería 4Bx, para llegar al voltaje del nodo B. Y a esta la consideraremos nuestra ecuación 1. En el caso del nodo A, observamos que está conectado directamente a la fuente de 6 voltios y esta a la tierra. Por lo tanto, el voltaje en A va a ser igual al potencial que le presenta esta fuente en su terminal positivo. Por lo tanto, el voltaje A va a ser de 6 voltios. Ahora tenemos que analizar las ecuaciones del supernodo. Para ello debemos definir cada una de las corrientes que circulan por el circuito. Vamos a definir las siguientes corrientes. Por acá tenemos una corriente de 1 amperio, pero por aquí vamos a decir que circula una corriente llamada I1 a través de la resistencia de 2 ohmios. Definamos por aquí una corriente I2. Vamos a definir por la resistencia de 10 ohmios una corriente I3 y vamos a definir por esta otra resistencia que une el nodo B con el nodo A una corriente llamada la corriente I4. Si planteo las ecuaciones del supernodo, tendríamos que sale una corriente de 1 amperio. Esa corriente que sale es debido a la fuente de corriente que tenemos en este punto, esta fuente de corriente, ya que si sale del nodo B, pues sale del supernodo. También nos damos cuenta que I1 fluye de B hacia A través de la resistencia de 2 ohmios, por lo tanto la corriente I1 sale
Es claro que sale la corriente I4 ya que sale de B, también sale la corriente I2. Vemos que de C sale una corriente de 2 amperios, entonces ponemos menos 2. Vemos también que de C sale la corriente I3 y por último esta corriente de 2 amperios que sale de C entra en el nodo B. Tengamos presente que el nodo B se extiende hasta por acá. Entonces, a pesar de que sale de C, también entra en B. Esto haría que en la ecuación de corriente del supernodo tuviéramos una entrada de 2 amperios. Y esto lo vamos a hacer igual a 0 según la ley de corrientes de Kirchhoff. Despejando esto y dejando de un lado las incógnitas y del otro lado los valores numéricos, tendríamos que la ecuación sería la siguiente. I1 más I2 más I3 más I4 igual a menos 1. Ahora vamos a plantear los valores de cada una de las corrientes en función de los voltajes de nodo. Tendríamos por acá que la corriente I1 va a ser igual al voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo A, que son los 6 voltios que ya habíamos definido, sobre la resistencia 2. La corriente I2 va a ser igual al voltaje en B sobre 4, ya que ella fluye de B hacia la tierra a través de la resistencia de 4 ohmios, aplicando en este caso la ley de Ohm. La corriente I3 va a ser igual al voltaje que hay en el nodo C sobre 10, ya que esta corriente fluye de C hacia la tierra a través de la resistencia de 10 ohmios. La corriente I4 va a ser igual al voltaje que hay en el nodo B menos el voltaje que hay en el nodo A sobre los 10 ohmios que ella atraviesa. Entonces tendríamos V sub B menos 6, que es el voltaje en A, sobre 10. El paso siguiente va a ser reemplazar cada uno de estos valores de corrientes en esta ecuación que hemos encontrado para el supernodo. Reemplazando cada uno de esos valores obtendríamos la siguiente ecuación: V sub B sobre 2, 3, más V sub B sobre 4, más V sub C sobre 10, más V sub B sobre 10, menos 3 quintos, y esto igual a menos 1, como lo habíamos mostrado en este lado. Simplificando esta ecuación tendríamos al final que esto es 17 veinteavos de V sub B más 1/10 de V sub C, y esto igual a 13 quintos. Esta sería la ecuación que obtenemos del supernodo, la cual llamaremos ecuación 2. En la ecuación 1 tenemos un factor llamado Vx, que es un factor, digamos, una incógnita más en nuestro circuito. Lo que vamos a hacer ahora es expresar Vx en función de la expresión de la corriente I sub 2. I sub 2 es V sub B sobre 4. Entonces hagamos esta parte, este reemplazo en esta ecuación que tenemos acá, en la ecuación 1. Pero en esta resistencia, según la forma en que hemos planteado las ecuaciones, la corriente fluye del nodo B hacia la tierra. Es decir, que esta corriente produciría una polaridad en el voltaje de la resistencia como más, menos. Pero lo que nosotros queremos es mostrar el voltaje Vx como menos más. Para que este voltaje Vx se presentara en este sentido, menos más, la corriente debería fluir en sentido opuesto. Por lo tanto, vamos a decir que el voltaje Vx va a ser igual a menos la corriente I2 por 4, que sería la resistencia por la cual esa corriente circula. El valor que le he dado de negativo a la corriente es debido a que para que se produzca esta polaridad que inicialmente se planteó en el circuito, la corriente debe girar en sentido opuesto. Como ya he planteado las ecuaciones con el sentido de la corriente hacia abajo, tengo que ser coherente y colocarlo acá como menos I2 por 4. Esto me daría que V sub X va a ser igual a menos I2 tiene valor V sub B sobre 4 por 4. Al final, V sub X vamos a decir que es igual a menos V sub B. Reemplazando este valor de V sub X en la ecuación 1, vamos a tener lo siguiente. La ecuación 1 se transforma en BC más 4Vx, pero como Vx vale menos V sub B, sería menos 4V sub B igual a V sub B. Moviendo estos valores al otro lado del igual, donde está el V sub B solo, podemos obtener que 5V sub B menos V sub C va a ser igual a 0. Y a esta ecuación le voy a llamar la ecuación 3. Como nos damos cuenta, el sistema que tenemos es un sistema de 3 incógnitas, V sub A, V sub B, V sub C. Por lo tanto, requeriríamos 3 ecuaciones para resolverlo. La primera ecuación sería esta, que ya nos da que V sub A tiene un valor fijo, que sería de 6 voltios. Entonces podemos decir que V sub A igual a 6 sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación sería la ecuación del supernodo, que al final nos dio 17 veinteavos de V sub B más 1/10 de V sub C igual a 13 quintos. Y la última ecuación que relacionaría
todas las incógnitas sería 5b sub b menos b sub c igual a 0. Como esta incógnita ya ha sido resuelta, al final lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde debemos encontrar el valor de b sub b y de b sub c. Planteando esto de forma matricial, tendríamos esta expresión y ya podemos proceder a utilizar nuestro software de cálculo de un sistema lineal para encontrar el valor de b sub b y el valor de b sub c. Utilizando el Linear Equation Solver, vamos a definir que nuestro sistema es de dos ecuaciones y vamos a introducir los datos que obtuvimos de la representación matricial para encontrar los valores de b sub b y b sub c. En este caso, x1 me va a representar a b sub b y x2 me va a representar a b sub c. He introducido los valores como lo definimos anteriormente y damos a calcular. Aquí entonces aparece que x1 vale 1,92, que sería el voltaje en b sub b, y x2 valdría 9,62, que sería el voltaje en b sub c. Veámoslo en el simulador. Aquí muestro el esquemático del circuito y aparece la fuente de voltaje dependiente. Voy a mostrar para este software Every Circuit cómo conectar este tipo de fuente. Si yo la elimino por acá, la idea es conectar una fuente de voltaje dependiente entre los nodos B y C que unen este par de resistencias de 4 y 10 ohmios. Aquí en la parte superior tenemos las fuentes. Nos damos cuenta que esta primera, esta que está aquí, es una fuente de voltaje que depende de voltaje, que es la que nosotros necesitamos. Pero también hay fuentes de corriente que dependen de voltaje, fuentes de voltaje que dependen de corriente y fuentes de corriente que dependen de corriente. Puntualmente nos interesa esta y la vamos a ubicar en esta posición. Entonces nos la traemos hacia acá. Sabemos que la polaridad es positivo hacia el lado del nodo B y negativo hacia el lado del nodo C. Realizamos las conexiones y listo. Ahora, como estamos observando, según el esquemático, que el voltaje Bx se mide en la resistencia de 4 ohmios y el voltaje tiene una polaridad de menos en esta parte y de más en la parte inferior, entonces debemos conectar este terminal negativo, que es el terminal de muestreo de nuestra fuente de corriente dependiente, aquí, ya que el esquemático original nos decía que el voltaje Bx era menos más y el más lo conectamos acá. De esa manera ya tengo las conexiones correctamente. Por último, esta fuente es 4Bx o 4 veces el voltaje que yo mido acá. Entonces la selecciono, damos aquí a configurar y simplemente colocamos aquí un 4. Una vez que hemos realizado esto, ya podemos proceder a hacer la simulación y nos damos cuenta que el voltaje en el nodo B, que es todo esto, vale 1,93 y que el voltaje en el nodo C, que es todo esto, vale 9,6, que obtuvimos en nuestro sistema de solución de ecuaciones lineales. Como comprobamos en este ejercicio, las fuentes de corriente dependientes se pueden introducir en nuestros circuitos y para hacer el análisis de nodos, lo que tenemos que tener en cuenta es que en las ecuaciones que planteemos con dichas fuentes, al final debemos expresarla en función de las variables que estamos manejando para el análisis circuital, como los voltajes de nodo o como las corrientes de nodo. También se mostró que el manejo de estas fuentes es idéntico a el manejo de cualquier otro tipo de fuente independiente, con la salvedad de que debemos expresar su valor en función de otros parámetros del circuito.